Vamos a la página 150 del módulo de ciencias. Y, perdón, 131 es, no es 150, 130 es, 130, perdón. Página 130 del módulo de ciencias. Tenemos acá unidades químicas de masa. La masa atómica nosotros lo vamos a decir también peso atómico. Pero como vamos a hablar como unidad de masa atómica, entonces se le conoce como un UMA. Debido a que nosotros, cuando hablamos de gramos, yo puedo hablar todo en gramos. Si yo hablo en kilogramos, puedo hablar todo en kilogramos. Del átomo, el átomo es muy pequeñito y su masa es mucho más pequeña aún. Entonces, ¿en qué lo voy a expresar? Gramos es una cantidad muy grande. Kilogramos es muchísimo más grande. Entonces, ¿en qué se expresa? Como no puedo expresar cantidades pequeñas, o sea, no existen unidades pequeñas para nosotros, excepto que el átomo, de tal manera que se llama solamente así, unidad de masa atómica. Como decir unidad de masa, pero del átomo. ¿Ya? La unidad de masa atómica, o también conocida como UMA, es la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono más estable, que es el carbono 12. Ahí el carbono 14, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Entonces, dividiendo la masa del carbono entre 12, yo obtengo este señor, 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Si yo quiero expresar en gramos, sería 1,66 por 10 a la menos, en gramos sería más pequeño todavía, 10 a la menos 31 gramos. Acá falta ya menos 30. 30 sería menos 27 es menos 30. Menos 30 gramos. Y cuando nosotros queremos expresar, por ejemplo, el peso atómico del nitrógeno. El nitrógeno es 14 veces el peso del carbono. Pero no voy a decirle 14 veces el peso del carbono, sino simplemente 14 UMA. Porque una UMA ya es este señor. El cloro, 35,5 UMA. El manganeso, 55 UMA. La plata, 108 UMA. Y así sucesivamente. ¿Qué es la masa atómica relativa? Es la misma masa atómica, pero expresada en unidades de masa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero hablar del carbono, el carbono es 12 UMA, cuando yo hablo solamente en unidad de masa atómica. Pero si yo quiero hablar en kilogramos, voy a decir 12 kilos. Si yo quiero hablar en gramos, 12 gramos. Si yo quiero hablar en toneladas, 12 toneladas. Y así sucesivamente, ¿ya? Dice, plata es 109, ¿no? Esto de acá se multiplica por el número que conocemos y ya lo voy a expresar en gramos, kilogramos, etc. Ahí está, ¿ve? 108,91. ¿Cómo se hizo? Miren, ve. La masa de un átomo de plata, que su peso atómico es 109, es este señor, 1,80 por 10 a la 95 kilogramos. ¿Cuál es su masa atómica relativa? Este señor lo voy a convertir a UMA. Yo sé que, aquí está, 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Porque aquí lo he puesto menos 24, acá debe ser 27. Es igual a una UMA. Así que, al multiplicar y dividir, ¿tienen calculadora científica a la mano? ¿Chicos? Yo no, pero tengo el ¿No? celular. No, ya no, lo perdí, pero... Lo que pasa es que aquí está mal, chicos. No es 10 a la menos 27, ¿ya? Corrijan, por favor, corrijan. Acá es 10 a la menos 24. Este dato es erróneo, ¿ya? Aquí no es 27. ¿Acá cuánto es? 24. Ahora sí. Esto está en kilogramos. Eso es lo correcto, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hace? Dice, este señor que está en kilogramos lo va a convertir a UMA. Dice, ¿qué quiero eliminar? Kilogramos. ¿A dónde quiero llegar? A UMA. ¿Cuál es la equivalencia? Dice 1,66 por 10 a la menos 24 kilogramos es igual a una UMA. Kilogramos con kilogramos se van, eso es lo que está haciendo. Este que está con menos 24 sube arriba con más 24, ¿sí o sí? Me quedaría
1,8 por... Dividimos esto. ¿Cuánto sale? 1,8079 entre 1,66. ¿Cuánto sale? A ver, los que están con calculadora. ¿Cuánto era? 1,8079. Se divide, 1,8079 entre 1,66. Me sale 1,08. Así me sale, vean. Lo voy a anotar por acá. 1,089096. 1,08096. Y hay más números decimales. Listo. Por 10. Aquí hay menos 25. Y este 10 sube arriba con el signo del exponente cambiado. Ya no va a ser menos 24, sino va a ser 24. Si yo multiplicación de bases iguales, se pone la misma base y se suman los exponentes. Menos 1. Yo tengo acá 1,0809, etcétera. Ya 10 a la menos 1. Cuando aquí el exponente es negativo, significa que la coma va a retroceder un poco. No me está pidiendo 20, sí, ¿no? Va a retroceder. Cuando acá es negativo, va a retroceder. Sería 0,108. Así. 0,108, ¿qué? UMA, ¿no? 0,108 UMA. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿no? Aquí el libro ha cometido un error en vez de retroceder, aumentó su coma, pero de acuerdo a lo que tenemos acá, 10 a la menos 25. Si dijera 10 a la más 25, ahí sí es correcto esta respuesta. Pero, de acuerdo al 10 a la menos 25, 10 a la menos 24, sumamos, menos 1, esto va a ser ya 0,108. ¿Está bien? Sí, profe. Vamos, acá tenemos principales masas atómicas. ¿Cómo se calcula la masa de un isótopo? Se halla así, miren, tengo un elemento, isótopo significa que tienen el mismo número atómico, ¿verdad? El mismo Z. Y acá tengo diferentes números de masa. Se multiplica el número de masa por su porcentaje de abundancia. El número de masa 1 por el porcentaje de abundancia 1, más el número de masa 2 por el porcentaje de abundancia 2, y así sucesivamente, y todo se divide entre el 100%. El peso molecular o la masa molecular es sencillo. Por ejemplo, voy a calcular del dióxido de carbono. Primero digo el carbono. ¿Cuántos carbonos hay? Un carbono. ¿Cuánto pesa el carbono? Ya sabemos que pesa 12 UMA, ¿no? 1 por 12, 12, profesor. Ya, 12 UMA. El oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Hay 2 oxígenos. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. ¿Cuánto es 2 por 16? 32. Entonces, el total del dióxido de carbono, ¿cuánto sería? Sumamos y decimos que esto pesa 44 UMA, ¿verdad? Eso es cuando hablamos del peso molecular en función de UMAs. Pero si yo ya trabajo con el número de moles, hago lo mismo, pero en vez de decirle UMA, le voy a decir gramos por mol. Esto es muy utilizado, como vamos a ver más adelante, ¿ya? O sea que, ¿cómo se calcula el peso molecular o la masa molecular? Multiplicando la cantidad de elementos por su peso. La cantidad de elementos por su peso. Luego sumamos todo y se acabó. ¿Sí? El peso fórmula es lo mismo. Es lo mismo. Miren, ve, acá el calcio, ¿cuánto tiene? 40. ¿Cuántos calcios hay? 1, 40 por 1. El carbono, ¿cuánto pesa? 12. ¿Cuántos hay? 1, 12 por 1. El oxígeno, ¿cuántos hay? Hay 16. Perdón, hay 3. ¿Cuánto pesa? 16. Sumamos todo y me sale 100, ¿qué? 100 UMA, etc. ¿Ve? Como son lo mismo el peso fórmula con el peso molecular, entonces, en vez de decir peso fórmula, siempre lo vamos a llamar peso molecular o masa molecular. ¿Ya?
El agua, 2 hidrógenos, un oxígeno, entonces 2 por 1, 2, 1 por 16, 16 más 2, 18. Ahí está, 18 UMA. ¿Sí? Entonces el peso molecular también se expresa en UMA, como ya les había mencionado ya al principio o anteriormente. Ahora sí vamos con el mol. El número de moles yo puedo calcularla de dos formas. Un mol, mírenme, este es un datazo. Un mol es el número de Avogadro, pero expresado en las unidades que correspondan. ¿Sí? Un mol, por ejemplo, un mol de calcio va a tener 6,022 por 10 a la 23 números de Avogadro, átomos de calcio. Así, ¿ya? 6 átomos de calcio, 6,022 por 10 a la 23. Si hablo del fósforo, átomos de fósforo. Si hablo del potasio, átomos de potasio, y así sucesivamente. Este número de Avogadro es muy conocido, ¿ya? Nosotros lo vamos a utilizar siempre. Y miren cómo utilizo para el atomogramo. El atomogramo es la masa que tiene, a ver, una masa que equivale a la masa de un mol de átomos de elemento o a la masa atómica expresada en gramos. Eso es atomogramo. La masa del átomo expresado en gramos. Por ejemplo, la masa atómica del calcio, ¿cuánto es? 40 UMA. Esa es la masa de un átomo de calcio. Ahora, si yo quiero expresar en atomogramo, ya no le voy a decir 40 UMA, sino ¿cuánto? 40 gramos. ¿Y qué significa este 40 gramos? Significa que es la masa del número de Avogadro, ¿no? Que es 6,023 por 10 a la 23 átomos de calcio. Ahí está, ¿ven? El hierro, 56 UMA. En atomogramos, 56 gramos. Luego tengo esta formulita, por favor. Esta formulita, apúntenla. Nos va a ser de mucha utilidad. Miren, el número de atomogramo es igual a ¿quién? A la masa del elemento entre el peso molecular de la sustancia. Y también es igual al número de átomos entre el número de Avogadro. También puede ser al número de moléculas, aquí aumentenle, al número de moléculas, aquí aumentenle al número de moléculas entre el número de Avogadro. Ojo, no se olviden, ¿ah? Yo puedo utilizar esto con esto, puedo utilizar esto con esto, o yo si quiero puedo utilizar esto con esto. Eso va a depender de la pregunta que tenga. Pero la relación se va a mantener siempre. El número de atomogramo, repito, es masa del elemento entre el peso molecular del compuesto de la sustancia. También es igual al número de átomos entre el número de Avogadro y también es igual al número de moléculas entre el número de Avogadro. Completen la formulita y lo van a tener ahí de forma ya generalizada. Esto lo vamos a ver a continuación. Miren, molécula gramo es mol gramo. Acá el dióxido de carbono tiene 44 UMA, ¿no? En molécula gramo, ¿cuánto sería? 44 gramos por mol, lo que les decía. El amoníaco, 17 UMA. Aquí va a ser 17 gramos por mol. El número de moles, aquí está, aquí está. Este está bien formulita. ¿Ve? Molécula gramo es igual que el número de moles. Nosotros en química siempre utilizamos esto. El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Esta formulita, por favor, chicos, no se olviden. Y aquí está generalizando, a ver. Masa de las sustancias, M. Peso molecular es eso. Esto es número de moles. ¿Es igual a quién? Al número de moléculas entre el número de Avogadro. Es lo que les había dado en el caso anterior. ¿Sí? Finalmente, tenemos un mol gramo de ácido fosfórico se cumple que tiene 3 números de Avogadro de hidrógeno, un número de Avogadro de fósforo, 4 números de Avogadro de oxígeno. En total, ¿cuántos hay? 8. ¿Cuánto es la masa? El hidrógeno 3, 3 por 1, 3. El fósforo es 31, 1 por 31, 31. El oxígeno es 16 por 4, 64. Sumamos todos, 98. ¿Cuántos moles de hidrógeno? 3, de fósforo, de oxígeno, y así sucesivamente.
Luego tenemos condiciones normales. Cuando digan a condiciones normales, significa que la presión es de una atmósfera. La temperatura es de 0 grados centígrados. Y el volumen a condiciones normales, aquí anoten, el volumen a condiciones normales es igual a 22,4 litros. ¿Ya? Todo esto se da a condiciones normales. Aquí abajito está el volumen molar, ahí está 22,4 litros, ¿ya? A condiciones normales va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Ahí estaba, no era necesario aumentarlo, estaba más abajito. Ahora sí, vamos a resolver los ejercicios. Mucha atención. Si la masa molecular de la sustancia H3EO3 es 82, calcular la masa atómica de la sustancia E. Veamos. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. 1. Lo que pesa el hidrógeno, 1, ¿no? Más el elemento E. ¿Cuántos hay? Hay 1. ¿Cuánto pesa? No conocemos y a eso le ponemos X. Y es justamente lo que me pide, la masa atómica de E, que es X. Más el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 3 oxígenos. ¿Cuánto es su masa atómica? 16. Todo igual a 82. Ya pues chicos, 3 por 1, 3, 3 por 16, 48, 48 más 3, 51, 1 por X, X más 51 igual a 82. X, bla, 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 listo, se acabó. ¿Se entiende, no? Para ustedes la suma y la resta. Determinar las masas moleculares de los siguientes compuestos. A ver, el sodio, ¿cuánto pesa? Todos deben estar con su tabla periódica o en todo caso mirando su libro. En la parte superior ahí hay las masas atómicas de los elementos más conocidos. El sodio pesa 23. El oxígeno pesa 16. El hidrógeno 1. ¿Cuánto es todo? Como acá hay 1, 1, sumamos pues. 16 más 1, 17 más 23, 40. Chicas, chicos. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, sí. Sí, ¿no? Profesor. A ver, este es del etanol. ¿Cuánto es el peso del etanol? El carbono es 12. 12 por 2, 24. Más. El hidrógeno es 1. 1 por 5, 5. El oxígeno es 16, ¿no? Más 1, 17. Ya, 17. ¿Cuánto suma todo esto? Ya ustedes lo van a hacer. Aquí el hidrógeno pesa 1 por 3, 3. El fósforo, ¿cuánto pesa el fósforo? No me acuerdo. ¿Cuánto pesa el fósforo, chicos? 31, ¿no? Sí, ahí abajo lo dice, profe. Por la chata, aquí está. Ya, el fósforo 31 por 1, 31. El oxígeno es 16 por 4, 64. Ya suman y se acabó. El fósforo es 31 por 2, 62. El oxígeno es 16 por 5, 80. Suman y listo. No hay nada más que hablar al respecto. Siguiente. ¿Cuántos átomos gramos de calcio existen en 224 gramos de calcio? Miren, ve, el número de atomogramo, la formulita, ¿se acuerdan? Atomogramo es igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan la formulita que les dije que subrayaran? Es la masa Masa del elemento entre masa sustancial. La masa del elemento, ¿entre cuánto? Masa sustancial. Entre el número de Avogadro. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. El número de atomogramo es masa del elemento entre el peso molecular de la sustancia. Entre el peso molecular de la sustancia. Listo. ¿Cuánto es la masa del elemento? Ay, 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 no estoy en este caso, no estoy mirando acá. Estoy aquí. ¿Cuánto es la masa del elemento? 224 gramos de calcio, ya, 224 gramos. ¿Cuánto es su
Peso molecular, ¿cuánto es? 40. 224 entre 40, ¿cuánto sale? Todo eso va a ser en gramos, ¿ya? Facilito, solamente es dividir y efectuar. La pregunta 5, ¿qué nos dice? Bueno, aquí está, ¿no? La masa de una molécula de agua. Esta es la formulita: masa entre peso molecular, número de moléculas entre el número de Avogadro. A ver, el número de moléculas, me pide hallar el número de moléculas en 4 gramos de metano. ¿Cómo se calcula el número de moléculas? Formulita. Número de moléculas va a ser igual al masa entre peso molecular. ¿Sí o sí? O aquí ven, número de moléculas, aquí. Aquí vamos a utilizar esta relación de acá, ¿ya? Pues masa entre peso molecular es esto, número de moléculas entre el número de Avogadro sería, ¿no? Número de moléculas entre el número de Avogadro, aquí. ¿Ya? Como yo quiero el número de moléculas, le voy a poner así: número de moléculas va a ser igual a la masa por el peso molecular, entre el peso molecular, perdón, por el número de Avogadro. ¿Ya? Efectuamos. ¿Cuánto vale la masa? La masa es 4 gramos. El peso molecular del metano, 12 más 4, 16. Por el número de Avogadro, ¿no? 4 entre 16 es un cuarto. Un cuarto es 0,25. Sería 0,25 veces el número de Avogadro. Ay, no me preocupo, lo dejo ahí nada más, porque si ustedes quieren saber su valor numérico, lo multiplican 0,25 por 6 por 10 a la 23 y se acabó. ¿Ya? Siguiente. Determinar el peso fórmula del carbonato de calcio y el número de moles que hay en 420 gramos de este compuesto. Primero, el peso fórmula es como decir el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del carbonato de calcio? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. ¿Cuántos calcios hay? 1. ¿Cuánto pesa? 40. 1 por 40 es 40. Más el carbono pesa 12. Hay 1, 12 por 1, 12. El oxígeno pesa 16 por 3, 48. ¿Cuánto sale todo esto, chicos, si ustedes suman? 100. Como estoy hablando de peso molecular, esto va a ser 100 gramos por mol. Si fuera solamente peso fórmula, estaría hablando de 100 UMA. Es lo mismo, ¿ya? UMA o gramos por mol. Profe, ¿por qué le pones gramos por mol? Porque luego me pide el número de moles. Miren, me pide el número de moles. Entonces, el número de moles es igual a masa entre peso molecular. ¿Cuánto es la masa? Aquí me dice 420 gramos de ese compuesto. 420 gramos de ese compuesto. Entre el peso molecular, que es 100 gramos por mol. ¿Cuánto es el número de moles entonces? Gramos con gramos se van. Un 0 con un 0. 42 entre 10. 4,2 mol. ¿Ven? Entonces, este señor, con esta masa, tiene 4,2 mol. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cuántos moles se tendrán en 400 gramos de... ¿Cómo se llama este señor que tiene 7 carbonos? Heptano, ¿no? Del heptano. A ver. Ojo, esto ya hemos hecho, ¿ah? Moles. El número de moles es igual a masa entre peso molecular. Igualito que en el ejercicio anterior. ¿Cuánto es la masa? 400 gramos. Ya, listo. Le pongo 400 gramos. El peso molecular. A ver, el carbono es 12 por 7, 84, ¿no? 84 más 16, 100. Ya está, 100 gramos por mol. ¿Cuánto es 400 entre 100?
4, profe, listo, 4 mol, se acabó. Fácil, ¿no? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Yo creo que esto para ustedes. No, dicen ustedes, ya voy a seguir haciendo. ¿Esto lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, ¿ah? Es igualito al ejercicio 2 que resolví. O sea que esto ya lo doy por resuelto. La 11, a ver. ¿Esto pueden hacer, chicos? También pueden hacer porque les pide el número de moles. ¿A qué es igual el número de moles, recuerdan? El número de moles es igual a masa entre peso molecular. Pueden hacer, ¿no? Tienen del calcio, saben que es 40, el azufre es 32, el oxígeno 16. Tienen la masa, igualito 2 o 3 ejercicios he resuelto de ese tipo. Así que sí pueden hacer. La 12, calcular el número de moles presentes, también pueden hacer, sí o sí. Este es el peróxido de hidrógeno. Masa entre el peso molecular, ya, eso lo doy por resuelto. La 13, calcular el número de átomos de cobre que hay en 192 kilogramos de cobre metálico. Ajá, ahora esto sí lo voy a hacer. Me pide el número de átomos de cobre. Me pide el número de átomos, ¿ah? ¿Recuerdan la relación? El número de átomos entre el número de Avogadro es igual a ¿quién? A la masa entre el peso molecular. También hemos hecho un ejercicio de esto, me acuerdo. Este señor pasa a multiplicar. Masa, ¿cuánto es la masa? 192 kilogramos. ¿Cuánto es el peso molecular? Me está pidiendo el cobre, 64. Por el número de Avogadro. El número de Avogadro, el libro le pone solamente 6,023 por 10 a la 23, ¿no? O 10 a la 22. ¿Cuánto es? 10 a la 23. A ver, dividan esto. 192 entre 64, ¿cuánto sale? 3, profesor. 3. 3 por 6 sería 18. 18, ¿no? 3 por 6 sería 18. Por 10 a la ¿cuánto? A la 23. 18 por 10 a la 23. Profe, pero yo no veo acá 18 por 10 a la 23, profe. Ah, no, sí, acá está, ¿no? Acá, Ahí acá está. está. Ya, aquí está. Este 18 por 10 a la 23, yo lo puedo expresar del siguiente modo, escuchen. Yo lo puedo multiplicar por 10 y dividir por 10 este 18. Y luego le pongo el 10 a la 23. Ojo al piojo con este truquín, ¿ya? Yo 18 entre 10 lo dividimos y me va a salir 1,8. Por 10. Aquí hay 1, acá hay 23, 10 a la 24. Este señor, 18 por 10 a la 23, es lo mismo que decir 1,8 por 10 a la 24. Estoy demostrando cómo sale. A partir de ahora ustedes van a hacer el siguiente truquini. Miren, cuando retroceden la coma, aquí va a ir aumentando una unidad. Si yo retrocedo acá 0,18, acá va a ser 10 a la 25. ¿Entienden? ¡Ey! Chicos. Sí, profesor. Sí. Pero tienen que hablar, pues. Me dejan hablando solo. Entiende fácil, profe. El número total de átomos que están contenidos en 8 moles de glucosa es, ahora dice 8 moles. ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la relación? El número de moles es igual. Masa entre peso molecular. Masa entre peso molecular. ¿Y esto es igual a quién? Al número atómico. No, perdón, al número de átomos. Al número de átomos. ¿Entre cuánto? Entre el número de Avogadro.
Me dice que este señor ya es 8. Esto pasa acá, entonces el número de átomos, ¿cuánto va a ser? El número de átomos va a ser 8 veces el número de Avogadro. ¿Sí? Ajá, ajá. Ya está bien, pues. ¿Por qué acá sale otro valor? A ver. Ya, vamos a hacer un detalle acá. El número de moles es igual a masa entre peso molecular, ¿sí? Pero no necesito eso, pues. Ya voy a tener de frente 8Na. ¿Por qué sale así? Con ese 8 moles puedo hallar la masa. ¿Cuánto es la masa? No, perdón, la masa va a ser igual a número de moles por el peso molecular, ¿cierto? Número de moles es 8. El peso molecular, ¿cuánto es? 6 por 12, 72. 72 más 12, 84. 16 por 6, ¿cuántos, chicos? 96, ¿no? 74 más 96. Rapidito, ayúdame. ¿Cuánto sale? 170. 170. 170. Ya 170 por 8. 8 por 7, 56. Van 5. 8 por 1, 8. Más 5, 13. ¿Verdad? Eso sería en gramos. ¿En qué estaría en gramos? Me pide el número total de átomos que están contenidos en 8 moles de glucosa. Pero no es necesario. Para mí que están mal dadas las alternativas. Miren, ve. Y si yo reemplazo acá, voy a volver a obtener los 8, pues de frente. El número de átomos va a ser igual a 8 por el número de Avogadro. Así sería 8. ¿Cuántos números de Avogadro tiene? 6. 6,022 por 10 a 23, ¿ya? Así me sale. No sé por qué le han puesto acá. Acá quizás sea otro valor. No sea 8. Pero de acuerdo a este dato, como me dice 8 moles, ahí está. Miren, vamos a verificarlo utilizando la formulita. Por acá había una fórmula. Ahí está, ¿ve? Masa de la sustancia entre el peso molecular, el número de moléculas entre el número de Avogadro. Por acá había otro número de átomos entre el número de Avogadro. Igual, masa entre peso molecular. ¿Sí? Es lo mismo. Este ejercicio era, ¿no? Sale 8, ¿ya? 8Na. 8 números de Avogadro. ¿Cuánto tiempo tengo? ¡Wow! Me falta poco. Ya, chicos, se acabó. ¿Por qué no me avisan?